Para el brazo móvil vamos a utilizar un trozo de chapa de 20 por 20 centímetros de 5 octavos de espesor. Vamos a presentar el buje a 1 centímetro de las esquinas, vamos a marcarlo y vamos a perforarlo con una sierra copa de 2 pulgadas, la cual es la medida del buje. Posicionamos el buje en la perforación que acabamos de realizar y lo vamos a soldar y que un lado del brazo nos quede totalmente plano. Aquí ya nos quedó lista la pieza y plana por este lado. Ahora vamos a cortar esta esquina y la pulimos. Aquí ya nos quedó lista y pulida. Para la prensa vamos a utilizar 10 centímetros de eje cuadrado de 29 milímetros de espesor. Vamos a perforarlo en el centro para roscarlos a 5 octavos. Para la prensa vamos a utilizar un trozo de chapa de media pulgada de espesor de 5.5 por 10.5 milímetros. Otro trozo de 5.5 por 10.5 milímetros de 3 octavos de espesor. Dos trozos de media pulgada de espesor de 3 por 10.5 milímetros. Y uno de 3 por 5.5 milímetros también de media de espesor. Y el eje cuadrado que acabamos de roscar. Vamos a posicionarlos en la forma en que la vamos a soldar. Cuando lo estemos armando, no olvidar de introducir unas laminillas para que con el calor de la soldadura no se nos ajuste el eje cuadrado. Aquí ya lo tenemos listo, vamos a puntearlo, hacerle unos biseles para soldarlo y después pulirlo. Aquí ya lo tengo listo, ya lo punteé y ya lo biselé para soldarlo y después pulirlo. Aquí ya lo soldé y lo pulí. Como se darán cuenta, el eje cuadrado resbala muy bien. Vamos a colocar la tapa para marcarla con la perforación del eje cuadrado y nos quede bien enfrentado. Vamos a utilizar 13 centímetros de varilla roscada de 5 octavos y le vamos a reducir una punta 4 centímetros a 11 milímetros de espesor.
Aquí ya nos quedó soldado y pulido. Vamos a introducir el eje cuadrado y el paso siguiente es hacerle la manija para poder actuar la prensa. Para la manija vamos a utilizar 4 centímetros de eje de 2 pulgadas de espesor. Aquí ya nos quedó lista, vamos a marcarla en este punto para perforarla y roscar a 1/4 de pulgada para ponerle un prisionero para que nos ajuste la manija. Vamos a ponerla y apretar el prisionero para que nos marque el eje y poderla perforar. Como se darán cuenta, aquí ya nos marcó, ahí le vamos a hacer una pequeña perforación para que el prisionero nos entre y no se nos gire la manija. Aquí ya nos quedó lista, funcionando perfectamente. Así como fabricamos esta, vamos a fabricar otra casi que igual. La única diferencia es que la chapa de la base es más gruesa. En una es de media y en la otra es de 5/8 de espesor. Y a esta le adapté un prisionero para poder bloquearla, para que nos quede fija. Y la otra diferencia es que la perilla la hice con un eje de 1,5 pulgadas, quedó un poco más pequeña que la otra. La primera prensita que fabricamos vamos a ubicarla en este punto y la vamos a centrar muy bien que nos quede alineada con el centro de la muela. Vamos a utilizar un trozo de chapa de 5/8 de espesor de 9 por 7,5 centímetros y la vamos a ubicar en este punto. Aquí ya la tenemos lista para puntearla aquí en las esquinas y después de que la punteemos en las esquinas vamos a soldar la chapa con el eje cuadrado.
La segunda prensa es la que tiene la base de 5 octavos. Vamos a posicionarla en este punto y vamos a centrar el eje cuadrado entre el filo de la muela y el filo de la máquina en estos dos puntos, que nos quede aquí bien centrada. En esta posición en la que la pusimos, vamos a marcarla en el brazo móvil. Marcamos también la circunferencia de la parte superior. Bueno, aquí ya la tenemos marcada. Estas dos líneas nos representan la base de la prensa. Aquí y aquí. Aquí son 3 centímetros, esto los quitamos. De este punto hasta este punto son 2 centímetros, también los quitamos. De este punto a este punto son 5 centímetros. Y de aquí hasta aquí son 9 centímetros. Y trazamos una línea donde termina la base de la prensa. Este cuadro grande lo quitamos, quitamos esto y quitamos esto. Bueno, aquí ya la tenemos lista. Vamos a armarla otra vez para soldar la prensa. Posicionamos de nuevo la prensa, pero esta vez ya es para soldarla. La posicionamos que nos quede totalmente a ras por los dos lados. Y la vamos a soldar por acá y por el otro lado. Utilizamos 5 por 7.5 centímetros de chapa de 5 octavos. La posicionamos que nos quede el filo de la muela con el filo de la chapa. Y la vamos a soldar al eje cuadrado. Para la palanca vamos a utilizar 50 centímetros por 3 de ancho de platina de 3 octavos. Vamos a hacerle dos perforaciones con broca de 3 octavos y la vamos a posicionar para marcarla de debajo. Esta la vamos a arroscar con machuelo de 3 octavos. Aquí ya la tenemos lista, vamos a atornillarla y vamos a soldarle dos pedacitos de varilla cuadrada de 1/4 a los costados de la palanca para quitarle presión a los tornillos. Para el tope vamos a utilizar un tornillo de 1,5 pulgadas de largo por media de espesor
con dos tuercas. Vamos a soldar las tuercas al tornillo y después la vamos a redondear. Bueno, aquí nos quedó ya listo. Ahora el paso a seguir es hacer 5 perforaciones a 3 centímetros de distancia una de la otra para que este tope nos enrosque. Aquí ya la tenemos lista, las 5 perforaciones donde vamos a roscar el tope y nos queda de quitar y poner donde lo necesitemos. Por último vamos a utilizar un trozo de chapa de media pulgada y la vamos a roscar con machuelo de 3/8. Vamos a utilizar un tornillo de 3/8 de 2 pulgadas de largo con una tuerca. Vamos a soldarlo en esta posición. Este nos va a servir de regulación del tope para poder buscar los grados que necesitemos. Aquí ya nos quedó soldado. Aquí ya lo podemos regular. Vamos a pintarla y hacer las respectivas pruebas.